Ha concluido, como sabes, el sínodo de obispos para la Amazonía. Y hay un tema que resulta de preocupación para muchos: la ordenación de varones casados al sacerdocio en aquella región. Quisiera compartir contigo algunas consideraciones a ese respecto. En primer lugar, tenemos que tener claro que la ordenación de varones casados, que no es lo mismo que el permitir que los sacerdotes se casen, es una práctica que ha acompañado a la Iglesia desde el principio hasta nuestros tiempos. Sí, en efecto. Cuando vemos cómo era el cristianismo que está descrito en los textos del Nuevo Testamento, vemos que San Pablo, en la primera carta que le escribe a Timoteo, habla acerca de obispos y de diáconos casados. Dice en el capítulo 3 que es necesario que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez. Y también de los diáconos dice que los diáconos deberán ser casados una sola vez. En ese tiempo eran casados los diáconos, los sacerdotes y los obispos. Más adelante vemos, por ejemplo, en el siglo IV, cómo el Papa Ciricio emite 3 decretales en los cuales establece la obligatoriedad, o confirma, mejor dicho, la obligatoriedad de la continencia perfecta para los diáconos, para los presbíteros y para los episcopos casados. Actualmente vemos cómo en los ritos orientales de la Iglesia Católica existen varones casados, que son sacerdotes. No pueden llegar a ser obispos, pero sí pueden llegar a ser presbíteros. Vemos, por ejemplo, también cómo entre los numerosos ex anglicanos que se han hecho católicos, aquellos que eran ministros de culto anglicanos, al hacerse católicos pueden ser sacerdotes y continúan estando casados. De hecho, en el rito latino tenemos varones casados que todos los años reciben el sacramento del orden sacerdotal, ¿sí? En el rito latino tenemos varones casados que prácticamente todos los años reciben el sacramento del orden sacerdotal, es decir, son ordenados. Se trata de los diáconos permanentes, que están casados, porque también hay diáconos permanentes célibes, pero la mayoría de los diáconos permanentes son casados, y estando casados reciben el sacramento del orden sacerdotal, en el grado del diaconado, pero a fin de cuentas es el sacramento del orden sacerdotal. Algunas cuestiones interesantes: por ejemplo, Pablo decía a Timoteo que los obispos tenían que ser casados una sola vez. En la actualidad, en los ritos orientales, los varones casados que son ordenados pueden ser diáconos y pueden ser presbíteros, pero no pueden llegar a ser obispos, lo que significa que en algún momento dado un papa ató y desató con las llaves que Cristo mismo le dio. En el caso de los diáconos, vemos cómo el Papa Ciricio, en el siglo IV, en uno de sus 3 decretales, estableció o reafirmó la obligatoriedad de que los diáconos casados tenían que practicar la continencia perfecta. En la actualidad, los diáconos permanentes que están casados no hacen voto de castidad, lo que significa que en algún momento dado un papa ató y desató con las llaves que Cristo mismo le dio. De tal manera que si en un momento dado el Papa Francisco discerniera en la oración que conviene para la región de la Amazonía que los varones casados sean ordenados, él tiene la potestad de hacerlo con esas llaves que recibió de Cristo para atar y desatar. ¿Hay riesgos en esta práctica? Los hay. Por ejemplo, que esos varones ordenados no estuvieran bien formados y entonces comenzaran a mezclar quizás prácticas paganas con los sacramentos. Necesitarían estar bien formados. Otro riesgo es que cuesta mucho trabajo para un sacerdote casado entregarse de lleno a la iglesia y a la comunidad, porque tiene que cumplir con sus obligaciones como padre y como esposo. Tiene una familia que mantener, y las familias de los sacerdotes casados en los ritos orientales no son mantenidas por la iglesia, son mantenidas por los sacerdotes, de modo que necesitan empleos de tiempo completo para poder sostener a sus familias. Eso también les quita tiempo para dedicarlo a sus comunidades. Son consideraciones que el Papa Francisco, por supuesto, no va a dejar pasar al tener que tomar una decisión. Aunque hay que recordar que el Papa Francisco mismo se ha mostrado renuente sobre esto. En su viaje de regreso a Roma de Panamá, después de que se celebró la Jornada Mundial de la Juventud, lo cuestionaron sobre el tema y él se mostró muy renuente a la ordenación de varones casados. Dijo, se necesitaría mucha teología, mucha oración, o sea, convénzame con términos muy teológicos, necesitaría yo orar mucho al respecto.
pero él se mostró muy renuente. Y llama la atención, por ejemplo, que cuando dio su discurso en la clausura del sínodo, el Papa habló de 6 soluciones alternas a la ordenación de varones casados. Y es precisamente de lo que te quiero hablar en esta emisión de Semillas para la Vida, porque por todo el mundo estar tan preocupado por la ordenación de varones casados, que como te digo, no sería en primer lugar nada nuevo y en segundo el Papa tendría la potestad para hacerlo, la realidad es que hay otras opciones con las cuales se podría corregir esa situación. Todo parte de la gran problemática de que hay regiones en la Amazonía en que las comunidades reciben a un sacerdote a veces cada 2 años. Entonces, ¿cómo participan de los sacramentos? ¿Cómo celebran la misa? ¿Cómo comulgan? ¿Cómo se confiesan? Cuando están en peligro de muerte, ¿quién los asiste? Para nosotros que tenemos parroquia cerca de casa, eso no es problema, pero para la gente que no puede tener acceso a los sacramentos, incluso cada 2 años, o cada año déjalo, o cada 6 meses, es por lo que se ha planteado esto y por lo que la mayoría de los obispos que participaron en el sínodo le hicieron esa recomendación al Papa en el documento final. Pero también hay otras recomendaciones que están puestas sobre la mesa, que están puestas a consideración del Papa y que el Papa citó en su discurso final. Una de ellas, que haya seminaristas indígenas. Y es que el cardenal Sean O'Malley, que es el arzobispo de Boston, él habló con mucha insistencia de esta realidad. A los aborígenes de la Amazonía se les cierran las puertas a los seminarios. ¿Cómo quieren que haya sacerdotes en esa región cuando no se le permite el acceso a los seminarios a los aborígenes de esa región? Entonces se les tiene que dar el acceso. Otra opción, y no es para escoger opción A, opción B, opción C, es que a fin de cuentas todas se pueden complementar y todas se pueden implementar. Formar jóvenes religiosos para que tengan el celo de ir a la frontera, es decir, formar sacerdotes que estén dispuestos y que no solamente estén dispuestos, que tengan el deseo de ir a servir a esas regiones, no solamente en las grandes ciudades, en esas regiones, formar jóvenes religiosos que tengan el celo de ir a la frontera. Dijo el Papa que en la formación de los seminaristas debería incluirse un tiempo de quizás 1 año de trabajo en esas regiones precisamente, en regiones de frontera, en regiones límite. Otra opción, que los sacerdotes jóvenes pasen un tiempo trabajando en tierra de misión bajo la dirección de un obispo, como un requisito previo para los que quieren trabajar en el servicio diplomático del Vaticano. Es decir, si alguien quiere un día llegar a nuncio, habrá tenido que pasar un rato en zonas de misión. Y lógicamente eso le conviene a esas zonas de misión, a esas regiones de la Amazonía, porque ese tiempo que están esos sacerdotes trabajando, pues cuentan con sacerdotes. Otra más, la redistribución del clero dentro del mismo país. No es posible concentrar a todos los sacerdotes solamente en zonas urbanas cuando hacen falta sacerdotes en esas regiones de la Amazonía. Entonces, por ejemplo, que un sacerdote pase 3 años en una ciudad, 3 años en una zona rural y 3 años en una región apartada en la Amazonía, sirviendo una de estas comunidades que carecen de sacerdotes, y después otros 3 años en la ciudad, otros 3 años en una zona rural y después otros 3 años en una región apartada, por ejemplo. Una más, enviar sacerdotes del primer mundo o de países donde hay una gran cantidad de sacerdotes, de los cuales se pueden enviar sacerdotes allá. Y fíjate que aquí, a este respecto, me llamó mucho la atención y lo aplaudo, Monseñor Rogelio Cabrera López, que es el arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Monterrey, de inmediato dijo que atendiendo esta solicitud del Santo Padre se van a enviar sacerdotes de Monterrey a esas regiones de la Amazonía, y dijo que va a hacer la invitación para que los sacerdotes de su arquidiócesis vayan a servir a esa región de la Amazonía. Y es muy importante y muy atinado que haya sido precisamente Monseñor Rogelio Cabrera López quien haya dado esta respuesta inmediata, porque él es actualmente también el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. De manera que él, como presidente de la Conferencia de los Obispos de México, les está poniendo el ejemplo a todos. Él va primero poniendo el ejemplo: de mi arquidiócesis vamos a enviar sacerdotes a esas regiones atendiendo la solicitud del Santo Padre. Gran ejemplo para los demás obispos de México,
para que hagan lo propio. Y no solamente eso, actualmente Monseñor Rogelio Cabrera López es presidente del Consejo Económico de la CELAM, de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Él ocupa un puesto importante actualmente en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Y esta acción que él toma, esta respuesta a la solicitud del Papa, lógicamente también da el ejemplo a más obispos de América Latina para que hagan lo propio. Y el Papa Francisco habló también de otra opción que me parece importantísima: regresar a su lugar de origen a los que van a estudiar a otros lugares. Porque ¿qué pasa? Que van a estudiar los seminaristas a Roma, o van de alguna región a una gran ciudad a estudiar, se enamoran de la diócesis, se enamoran de Roma, se quieren quedar en Roma, acaban sus estudios, piden permiso para quedarse y se quedan años y años y años trabajando en Roma, años y años y años trabajando en otra diócesis, cuando a lo que se les envió a esas diócesis o a Roma fue a formarse lo mejor que se pudiera para servir en sus comunidades de origen, no para quedarse a servir en esas diócesis, y eso pasa muchísimo. Entonces, por supuesto que es una gran solución regresarlos a donde tienen que estar sirviendo, no a la Roma de la que cualquiera se enamora, por supuesto. Como ves, hay 6 opciones además de la ordenación de estos varones. Todo esto el Papa lo va a considerar, por supuesto. Vamos a ver qué establece cuando emita su exhortación apostólica post-sinodal, pero como te digo, la ordenación de varones casados existe desde el principio del cristianismo hasta nuestros días. Yo personalmente prefiero que conserven el celibato, pero resulta que yo ni soy el Papa, ni tengo sus años de estudio, ni tengo sus años de experiencia pastoral, ni cuento con las gracias especiales que él sí cuenta por ser vicario de Cristo. Y finalmente, es el Papa el que tiene la potestad de atar y desatar. Él recibió esas llaves de Jesús como sucesor de San Pedro, y él puede atar y desatar como otros papas han atado y desatado, prescribiendo que tuvieran en algún momento dado continencia perfecta incluso los diáconos, ahora ya no, permitiendo en algún momento que los casados fueran obispos, ahora ya no en los ritos orientales, permitiendo, como hizo el Papa Benedicto XVI, que los que vienen de la Iglesia Anglicana y que son ministros de culto casados puedan ser sacerdotes continuando estando casados. Que nos toca a nosotros pedir mucho al Espíritu Santo que ilumine al Santo Padre para que Él pueda decidir lo que es mejor para la Iglesia, en este caso en concreto, para aquella región de la Amazonía. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.